El sistema de alerta de la estación Velario 9 retumbó con una frecuencia aguda. Las luces parpadearon en tonos escarlata. La capitana Naila se irguió al instante desde la sala de mando, sus ojos lilas centelleando con inquietud. Las pantallas mostraban un objeto no identificado en aproximación rápida hacia la zona de aterrizaje secundaria. Procedimiento de contención, ordenó con voz firme. Ya está en curso, comandante, respondió Liora desde el panel táctico. Su melena blanca recogida vibraba con electricidad estática. Kaeli, la más joven de las tres, apenas contenía su ansiedad. Algo en su pecho se agitaba de forma incontrolable. No era miedo. Era algo que no podía entender del todo. Un presentimiento visceral. El transporte estalló contra la plataforma. La nave no estaba armada, ni tenía insignias. De su interior surgió humo blanco, y con él, un cuerpo cayó rodando por la rampa metálica, inconsciente, cubierto apenas por una sábana térmica que chispeaba en su extremo. El silencio se instaló como un velo denso. ¿Es una especie autómata?, susurró Kaeli. No. Eso es piel, respondió Liora, acercándose con cautela. Naila bajó lentamente, sus botas resonando como campanas fúnebres contra el metal. Al llegar hasta el cuerpo, se arrodilló. Su mirada se tensó. ¿Un humano? Aquí, en nuestra estación. ¿Cómo llegó hasta aquí? Con un gesto suave pero firme, apartó la sábana. El cuerpo del hombre yacía inerte pero sereno, como si el caos lo ignorara. Su piel morena estaba marcada por cicatrices antiguas y frescas, como si hubiera atravesado infiernos con los dientes apretados. Su torso desnudo era una sinfonía de fuerza pura y cicatrices que parecían talladas a propósito. Brazos musculosos, cuello firme, abdomen como acero vivo. Pero no era solo eso. Había algo en el que les hacía imposible apartar la mirada. Su fragilidad aparente chocaba con la violencia esculpida en su cuerpo. Parecía un poema de guerra encarnado en carne. Kaeli cayó de rodillas al suelo, como si sus piernas se negaran a sostenerla. No puede ser real. ¿Por qué me hace sentir así?, dijo Liora, su voz más grave de lo normal. Entonces, él respiró hondo. El sonido bastó para que las tres retrocedieran medio paso. No por miedo, sino por respeto. La vida volvió a su cuerpo en oleadas. Su pecho se alzó. Sus párpados temblaron. Abrió los ojos. No eran como los suyos. Eran marrones. Oscuros. Profundos. Como si contuvieran estrellas muertas, recuerdos perdidos y heridas no cerradas. ¿Dónde estoy? Su voz era grave, pero quebrada. Parecía rota por la guerra. Por el tiempo. Por la pérdida. Naila sintió un nudo en el estómago. No se trataba de un prisionero ni de un enemigo. Era un sobreviviente. De algo que aún no podían imaginar. «Estás a salvo», respondió ella finalmente. Él los miró. Sus pupilas analizaron, midieron, exploraron. Cada uno de sus movimientos no era reflejo de debilidad, sino de cálculo. Había algo latente en su forma de respirar. Como un lobo herido que aún podía desgarrar gargantas. Kaeli extendió la mano para ayudarle. Él dudó por un segundo, luego aceptó. Su piel tocó la de ella, y el contacto fue como un relámpago silencioso. Los dedos de Kaeli temblaron. Él se incorporó lentamente. Su cuerpo parecía hecho para el combate, pero su mirada era la de un hombre que deseaba no tener que volver a luchar jamás. «¿Quién eres?», preguntó Liora, cruzando los brazos como si intentara proteger su propio corazón. «Santiago». Las tres se miraron entre sí. El nombre cayó como una piedra en un lago quieto, creando ondas que no podían ignorar. Era extraño, melódico, fuerte, como él. «Santiago», repitió Kaeli, como si probara el sonido con la lengua. «¿Qué hacía solo en una nave no registrada en zona de guerra?», interrogó Naila, aunque no con hostilidad. Había algo en su pecho que le decía que él no mentiría. Santiago bajó la mirada un instante, luego los volvió a mirar, uno por uno. «Huyendo. Sobreviviendo. No esperaba terminar aquí. Tu cuerpo», comenzó a decir Liora, pero se interrumpió. Santiago arqueó una ceja, curioso. «¿Mi cuerpo qué?». Las tres guardaron silencio. Ninguna se atrevió a decirlo en voz alta. Que verlo les había acelerado el pulso. Que había algo en su simple existencia que rompía las normas de su mundo. Que ningún varón de su especie, ni ningún otro ser de los que conocían, las había hecho sentir así. Que por primera vez, dudaban de su propio código de honor.
Naila se obligó a apartar la mirada. Prepárenle una habitación segura. Sin armas. Pero con acceso libre. Quiero informes médicos, escaneos biológicos y... No te atrevas a encerrarme, dijo Santiago en tono bajo, pero potente. ¿Perdón? Naila se giró de golpe. No soy una amenaza, pero no soy un prisionero. Si estoy aquí, es porque el universo quiso que así fuera. Sus palabras eran tan tranquilas que asustaban más que un grito. Porque no eran desafío. Eran verdad. Liora parpadeó lentamente. No me siento segura. Yo sí, murmuró Kaeli, casi en un suspiro. Santiago la miró. Por primera vez, sus labios esbozaron una sonrisa leve, como si reconociera en ella algo familiar. Kaeli bajó la mirada, con las mejillas encendidas. Naila suspiró, cruzando los brazos. Muy bien, humano. Quédate. Pero entiende esto, si representas una amenaza, no dudaré. Santiago se acercó lentamente a ella, hasta que la distancia fue mínima. Y tú entiende algo, comandante. No estoy aquí para destruir. Pero si alguien intenta hacerme daño, no seré el que termine en el suelo. Las palabras no eran una amenaza. Eran una promesa. Y fue entonces cuando Naila sintió un escalofrío recorrerle la columna. No por miedo, sino porque algo en su interior, algo que llevaba años dormido, despertó al fin. El pasillo hacia los alojamientos temporales estaba en silencio, pero el aire parecía vibrar en torno al humano. Cada paso de Santiago resonaba como un eco antiguo, y aunque su andar era tranquilo, tenía la precisión de un depredador que jamás baja la guardia. Kaeli caminaba junto a él, sin poder evitar mirar de reojo sus hombros desnudos, marcados por antiguas heridas y una musculatura que parecía ajena al sufrimiento, como si cada cicatriz fuera un símbolo de orgullo, no de derrota. Su mente era un caos. Sabía que no debía mirarlo así, no debía sentir lo que estaba sintiendo, pero su cuerpo no respondía a la lógica. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó finalmente, intentando que su voz no temblara. Santiago la observó sin detenerse. Sus ojos parecían leer más allá de las palabras, como si pudiera desnudar el alma de quien lo mirara. No lo sé. Tal vez no debía seguir con vida. Pero aquí estoy. Su tono era sereno, pero había un fuego enterrado en sus palabras. Kaeli lo sintió quemándole por dentro. Esa calma peligrosa, esa belleza violenta, ese equilibrio imposible entre ternura y destrucción. La estaba destrozando lentamente. Al llegar a la habitación, la puerta se abrió con un suave zumbido. Era una sala austera, pero cálida. Luz ambiental, un lecho cómodo, y una ventana con vista a los anillos de Giret, el planeta azul que giraba debajo de la estación. Santiago entró sin miedo. Observó el espacio como si ya lo conociera. Luego se giró, con su presencia llenando cada rincón. ¿Y ahora qué?, preguntó. Kaeli tragó saliva. Ahora, descansas. Yo puedo quedarme si necesitas algo. Sus propias palabras la sorprendieron. Nunca se ofrecía así. No a nadie. Pero ahí estaba, deseando una excusa para no alejarse. Santiago no respondió de inmediato. Se acercó al ventanal y se detuvo frente a la inmensidad del espacio. He visto estrellas morir. He sentido el frío del vacío raspando mi piel. He perdido todo. Y aún así, nunca sentí que alguien quisiera quedarse. Kaeli dio un paso más hacia él. Podía olerlo. Ese aroma extraño, salvaje, una mezcla de hierro, sudor y algo que le provocaba vértigo. Santiago se giró lentamente. Sus ojos estaban más oscuros ahora, más intensos. ¿Tú sí quieres quedarte? Ella no respondió con palabras. Sus labios se entreabrieron apenas, y su respiración se hizo irregular. Su corazón martillaba en su pecho como si buscara romper su propia jaula. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe. Naila. La comandante entró como una tormenta, con el rostro endurecido, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Kaeli. Fuera. Yo solo estaba. He dicho fuera. Kaeli apretó los dientes, pero obedeció. Pasó junto a Naila sin mirarla. Santiago la observó salir en silencio, y cuando la puerta volvió a cerrarse, clavó su mirada en la comandante. ¿Eres siempre así con todos tus subordinados? Naila se cruzó de brazos, con el mentón alzado. Kaeli está confundida. Es joven. Tú eres una variable que no entiendo. Y no me gustan las variables cerca de mi escuadra. Entonces vienes a advertirme. No. Vengo a mirarte. Santiago enarcó una ceja.
¿Mirarme? Sí. Desde que llegaste, algo cambió aquí. No solo en ellas. En mí también. Ella avanzó, sin miedo. Sus botas resonaban como tambores de guerra. Se detuvo frente a él, tan cerca que la tensión entre sus cuerpos era palpable. Santiago no se movió. No la desafió, pero tampoco se rindió. Nunca he visto a alguien como tú. Y eso me aterra, confesó Naila con voz baja. Lo que te aterra no soy yo. Es lo que estás empezando a sentir. Sus palabras perforaron la coraza de la comandante. Por un instante, sus pupilas temblaron. Santiago alzó una mano, lento, como si diera a una fiera la oportunidad de escapar. Pero ella no se movió. Su mano rozó la mejilla de Naila. La alienígena contuvo la respiración. Era como si su piel ardiera bajo su contacto. Durante años, había liderado con firmeza, sin distracciones, sin permitir debilidades. Pero ese simple roce desmoronaba cada muro mental que había construido. Eres fuego, comandante. Pero el fuego también puede quemarse a sí mismo. No juegues conmigo, humano. No juego. El momento se alargó hasta el límite. Ninguno se movía. Ninguno hablaba. Y sin embargo, todo dentro de ellos gritaba. Era una guerra muda. Una batalla sin armas. Una tormenta sin lluvia, pero con rayos recorriendo la sangre. Finalmente, Naila retrocedió medio paso. No me perteneces, dijo, pero sonaba más a un susurro roto que a una orden. Y aún así, no puedes apartarte. Ella lo miró por última vez, con algo parecido al miedo en los ojos. Luego se dio media vuelta y salió de la habitación. Santiago se quedó solo. Cerró los ojos. Sabía lo que venía. No era solo deseo. Era el inicio de algo más profundo. Algo peligroso. Algo que haría temblar no solo a esa estación, sino a todo el imperio. Y no pensaba huir de ello. Jamás. La noche artificial había caído sobre Velaryon 9. El ciclo de iluminación ambiental se había atenuado para simular descanso, pero en el interior de la estación, los cuerpos estaban despiertos. Y los pensamientos, más encendidos que nunca. Santiago estaba sentado junto a la ventana, con la vista perdida en el vórtice de estrellas. No había tocado la comida. No había dormido. Solo observaba el infinito, como si buscara respuestas donde otros solo veían vacío. La puerta se abrió sin aviso. Kaeli entró, con pasos suaves, sin armadura, solo una túnica de descanso que dejaba sus hombros descubiertos. Su piel azulada brillaba tenuemente bajo la luz pálida. Santiago no se giró. Te dije que no hacía falta que vinieras. Y yo te dije que vendría si quería. No soy una niña. Él suspiró. ¿Qué buscas aquí, Kaeli? Ella se acercó, cruzando el umbral como si traspasara una frontera sin retorno. Quiero saber por qué me duele el pecho cada vez que te alejas. Quiero entender por qué mis pensamientos se enredan contigo. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Desde que te vi, algo en mí cambió. Santiago se giró al fin. Su mirada la envolvió como una ola lenta y profunda. No soy bueno para ti. No quiero que seas bueno. Quiero que seas real. Sus labios temblaban. Él alzó una mano, como si dudara si debía tocarla. Kaeli tomó su mano y la posó contra su pecho, donde su corazón latía rápido y fuerte. Siente eso. No estoy jugando. Los ojos de Santiago brillaron con algo más que deseo. Era una mezcla de respeto y dolor. Yo tampoco estoy jugando. Sus cuerpos se encontraron en un abrazo lento, tenso, como si ambos supieran que se estaba rompiendo una regla no escrita. Los dedos de Kaeli recorrieron su espalda, y los de él se enterraron en su cintura. El primer beso fue suave, contenido. El segundo ya no. Era necesidad. Era hambre. Era la expresión muda de algo que ambos habían negado durante años, sin saberlo. La pasión creció, pero fue interrumpida. Una alarma grave retumbó en toda la estación. Las luces pasaron de azul a rojo, y una vibración sacudió las paredes. Kaeli se separó de golpe. Eso no es un simulacro. Santiago ya estaba en movimiento. Tomó la parte superior del uniforme que le habían asignado y lo ajustó mientras salían corriendo. En el pasillo principal, Naila ya estaba coordinando a las tropas. Intrusos en el hangar inferior. Múltiples formas de vida detectadas. No son nuestras. Liora apareció con una tableta táctica en mano. No identificables. Movimiento rápido. Cero señales de comunicación.
Se dirigen al núcleo de la estación. Santiago se detuvo junto a ellas. Su presencia cambió la atmósfera al instante. Naila lo miró con dureza. No tienes autorización para combatir. No necesito autorización. Tengo experiencia. Tú eres el misterio, no el escudo de esta estación. Kaeli intervino. Lo necesitamos. ¿O vas a ignorar que en combate cuerpo a cuerpo ningún soldado como él ha sobrevivido jamás al vacío exterior? Naila apretó la mandíbula. Su orgullo y su lógica chocaban entre sí. Finalmente asintió con un gesto seco. Uno de los corredores secundarios se ha silenciado. Vete con Kaeli. Aseguren el área. Si se cruzan con algo hostil, no duden. Eliminación inmediata. Santiago miró a Kaeli. ¿Estás lista? Ella desenfundó sus dagas con movimientos fluidos. Nací lista. Avanzaron juntos por el pasillo sin luz. Cada paso era una explosión muda en el pecho. Las puertas se cerraban detrás de ellos, sellando el camino de regreso. Solo el silencio los acompañaba. Pero no era un silencio tranquilo. Era expectante. Era la antesala de la tormenta. Al doblar una esquina, lo vieron. Una figura alta, sin rostro, con el cuerpo cubierto de placas metálicas negras y dedos como agujas. No caminaba. Flotaba. Se volvió hacia ellos con movimientos antinaturales. Y entonces emitió un sonido. No fue un grito. Fue un rugido de otra dimensión, un eco que le heló la sangre. Kaeli lanzó la primera daga. Santiago ya estaba corriendo hacia la criatura cuando ésta la desvió sin esfuerzo. Él se deslizó bajo su brazo extendido, golpeó con un puño directo al torso del enemigo. El impacto sonó como metal quebrado, pero la criatura no se detuvo. Kaeli lo cubrió por detrás, cortando lo que parecía una articulación en su pierna flotante. El ser retrocedió, pero entonces aparecieron más. 4, 6, 9. Santiago se giró. Esto no es un asalto normal. Están aquí por algo. O por alguien. Kaeli comprendió al instante. Por ti. No lo sé, pero si es así, no los dejaré alcanzarlo. Las criaturas avanzaban. Las luces comenzaron a fallar. Solo quedaban sombras, jadeos y destellos de metal. El combate apenas comenzaba. Y Santiago, por primera vez, dejó de contenerse. El rugido que brotó de su garganta no era humano. Kaeli sintió como se le erizaba la piel. Ese hombre, no solo era un superviviente, era una fuerza desatada. Y los enemigos estaban a punto de descubrirlo. El primer cuerpo cayó con un estruendo sordo contra las paredes del pasillo. Las placas negras de su armadura estaban destrozadas, y su estructura interna aún chispeaba con energía moribunda. Santiago jadeaba levemente, con los puños aún tensos y cubiertos de residuos alienígenas. Kaeli sangraba por el brazo, pero su mirada no se apartaba de él. Había visto combates. Muchos. Pero jamás algo así. Santiago no se movía como un humano. Sus reflejos eran demasiado rápidos. Sus golpes, demasiado certeros. Y su resistencia, era antinatural. Las criaturas restantes titubearon. Una inteligencia colectiva parecía latir entre ellas. Reconocían el peligro. Él no era un objetivo. Era una amenaza. Santiago caminó hacia ellas como un animal que caza sabiendo que ya ha vencido. Una de las criaturas intentó rodearlo, pero él se adelantó. Lo atrapó del cuello, giró el cuerpo con fuerza brutal y lo estrelló contra el suelo. Un sonido seco. Sin esfuerzo. Con un movimiento casi elegante. Esto es lo que querían, ¿verdad? Murmuró con la voz áspera. Pues aquí estoy. Kaeli se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. No eres un simple humano. Santiago no respondió. No podía. Algo dentro de él se agitaba con violencia. Una parte antigua. Dormida. Algo que él había enterrado durante años. Pero el dolor, el miedo, la necesidad de proteger, la habían despertado. Al fondo del corredor, otra puerta se abrió. Naila apareció, con la armadura ligera ajustada y un rifle de energía en las manos. Su presencia impuso silencio. Los ojos de Santiago se cruzaron con los de ella. Por un instante, nada más existió. Luego, el pasillo volvió a rugir. 3 enemigos más surgieron de los conductos, desplazándose a velocidades imposibles. Naila abrió fuego sin pestañear, pero no bastaba. La energía no los detenía. Solo los ralentizaba. Santiago se lanzó contra uno de ellos,
sin vacilar. Su cuerpo atravesó el aire como una bala viva. Golpeó, derribó, rompió. Cada movimiento era una danza violenta, feroz y hermosa. Nayla lo observaba, atrapada entre la admiración y la incomodidad. No podía dejar de verlo. El último enemigo se abalanzó sobre ella. No tuvo tiempo de apuntar. Santiago lo interceptó en el aire, protegiéndola con su cuerpo. Ambos rodaron por el suelo. Santiago rugió como un trueno. Sus ojos brillaban con un fulgor que Nayla jamás había visto en nadie. No era humano. ¿O no completamente? ¿Qué eres?, preguntó ella sin aliento, con los labios apenas separados. Santiago se incorporó. Su pecho subía y bajaba, marcado por la batalla. Sus puños aún goteaban líquido negro. Soy lo que me obligaron a hacer para sobrevivir. Nayla bajó el arma lentamente. ¿Genéticamente modificado? No tengo un archivo. No tengo pasado. Solo memorias de laboratorios, dolor, y de correr. Siempre correr. Hasta que ya no quise correr más. Kaeli se les unió. Tenía el rostro manchado por la sangre azul de una herida en su mejilla, pero sus ojos estaban centrados solo en él. No eres una amenaza, Santiago. No lo soy, hasta que tocan lo que quiero proteger. Ambas mujeres sintieron el cambio en su tono. Santiago no se refería a la estación, ni a la misión, ni a su libertad. Se refería a ellas. La tensión se hizo espesa, eléctrica. Una nueva explosión sacudió la estación. Una sección entera fue desconectada del sistema principal. Liora informó por el canal interno. Hemos perdido el núcleo de energía secundaria. Replegaos. Todos al nivel de mando. Nayla tomó el mando. Santiago, vienes conmigo. Kaeli, ve con Liora. Defiendan el puente. Kaeli dudó. Miró a Santiago como si quisiera decir algo más. Pero obedeció. Cuando se quedó a solas con Nayla, el silencio volvió a apoderarse de ellos. Caminaron juntos hacia el núcleo táctico, entre corredores destrozados, cadáveres enemigos, luces parpadeantes y sistemas colapsando. Santiago rompió el silencio. Pensé que desconfiabas de mí. Lo hago. Pero también confío más en ti que en cualquier otra cosa que tenga esta estación ahora mismo. Vaya contradicción. Como todo lo que me hace sentir. Ella se detuvo. Lo enfrentó. Sus ojos reflejaban la misma intensidad que los de él. La misma furia contenida. El mismo deseo que no sabían cómo controlar. Cuando entraste aquí, creí que eras una amenaza. Que ibas a desestabilizarlo todo. Pero ahora entiendo que no eres el problema. Eres el catalizador. Santiago se acercó, a escasos centímetros. ¿Y tú? ¿Eres parte de lo que quiero proteger? ¿O también eres una amenaza? Nayla no contestó. Tomó su rostro entre las manos y lo besó. Sin previo aviso. Sin permiso. Sin suavidad. Fue un beso de guerra, de rabia, de hambre. Santiago respondió al instante, como si lo hubiera esperado desde el primer momento. Sus cuerpos se encontraron en un abrazo tan feroz como íntimo. La pared fría los sostuvo mientras se devoraban con desesperación. Cuando se separaron, aún ardían. No estoy lista para esto, susurró ella. Yo tampoco. Pero no pienso soltarlo. Una nueva alarma sonó. Nayla volvió a ponerse en marcha. Esta vez, Santiago a su lado. No detrás. No delante. A su lado. El núcleo de comando estaba bajo ataque directo. Y por primera vez en años, Nayla no temía perder la estación. Temía perderlo a él. El núcleo de comando estaba sumido en el caos. Pantallas destrozadas, humo saliendo de las paredes, soldados gritando instrucciones entre explosiones. Liora, con el rostro ensangrentado, organizaba las defensas con precisión quirúrgica. Las criaturas seguían apareciendo por las paredes, arrastrándose como sombras vivas, cada vez más agresivas, más rápidas, más organizadas. Kaeli se deslizaba entre ellas como una centella, sus dagas girando con elegancia letal. Su piel azul vibraba por la adrenalina. Pero por más enemigos que cortara, por más que derramara su sangre en defensa del puente, su mente estaba en otro sitio. Santiago. Cada pensamiento, cada impulso, estaba ligado a él. Ya no era una simple conexión física. Era algo más. Como si sus almas se hubieran entrelazado bajo la superficie de todo lo racional. Y entonces lo vio. Santiago irrumpió en el núcleo como una tormenta silenciosa, Nayla a su lado,
ambos cubiertos de sangre y polvo, pero con los ojos ardiendo. Él no necesitaba armas. Sus puños eran suficientes. Cada enemigo que se le acercaba terminaba atravesando paredes, siendo reducido a cenizas biológicas por una fuerza que ningún otro humano había demostrado jamás. Kaeli sintió como el pecho se le apretaba. Nayla gritó por encima del estruendo. La matriz central está siendo violada desde el interior. Algo está interfiriendo con el núcleo mental de la estación. Santiago ya lo sabía. Lo había sentido. No es un ataque al sistema. Es un llamado. Están conectados conmigo. Están aquí, por mí. Nayla se volvió hacia él. ¿Tú los trajiste? Santiago bajó la mirada, sus manos apretadas hasta que los nudillos se volvieron blancos. No fue mi intención. Pero sí. Soy uno de ellos. O al menos, parte de lo que ellos fueron. Una versión que escapó. Una aberración según sus parámetros. Liora intervino, aún disparando contra dos criaturas que trepaban por el techo. Entonces, ¿por qué no te absorben? ¿Por qué te atacan también? Santiago levantó la mirada. Había fuego en su voz. Porque yo elegí sentir. Kaeli sintió un escalofrío en los huesos. Liora dejó de disparar un segundo. Incluso Nayla pareció tambalearse. ¿Sentir qué?, preguntó ella, con voz apenas audible. Santiago se acercó, caminando entre cadáveres sin mirar a los lados. Se detuvo frente a Kaeli, con los ojos clavados en los suyos. Amor, culpa, dolor, deseo, elección. Me diseñaron para matar sin pensar. Pero cuando miré un rostro y no quise destruirlo, algo en mí se rompió. O se reconstruyó. Y luego giró lentamente hacia Nayla. Y cuando te vi a ti, comprendí lo que más temen. Que si uno como yo puede elegir amar, entonces su control ya no significa nada. Los sistemas de defensa colapsaron. Una columna de oscuridad líquida descendió por el centro del núcleo, abriéndose como una flor de sombras. De ella emergió una figura distinta. Más grande. Más consciente. Una criatura que hablaba sin voz, pero con una autoridad imposible de ignorar. Unidad Santiago. Tu ciclo terminó. Regresa. El experimento debe cerrarse. Santiago se adelantó, poniéndose entre todos y la criatura. No. No soy suyo. No fui creado para regresar. Fui creado para resistir. Y eso haré. La figura no se movió. Entonces elegiste tu extinción. Y tú, la mía. Santiago se impulsó. El suelo tembló. Lo que siguió no fue un combate común. Fue un choque de dos voluntades colosales, una que quería controlar, y otra que había decidido ser libre. La criatura extendió tentáculos de energía pura, atravesando el aire. Santiago esquivaba con movimientos que desafiaban la física. Cada golpe que recibía lo devolvía sangrando, pero de pie. Se levantaba una y otra vez, con los dientes apretados, rugiendo como una tormenta encarnada. Kaeli quiso intervenir, pero Nayla la detuvo. No. Esta batalla es suya. Si lo tocamos ahora, podríamos romper lo que está conteniendo. Kaeli respiró con dificultad. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No por miedo. Por impotencia. Santiago cayó de rodillas. Su brazo derecho colgaba inútil. La criatura se alzaba sobre él, lista para atravesarlo con una lanza de energía negra. Pero entonces, él levantó la cabeza. Y sonrió. Mis emociones son mi error, ¿verdad? La criatura no respondió. Era pura lógica. Puro control. Pues entonces cometeré el error más hermoso de todos. Santiago extendió su brazo izquierdo hacia atrás. Como invocando algo que no estaba allí. Kaeli lo sintió. Una corriente le atravesó el pecho. Sin pensar, corrió hacia él. Se lanzó. Y justo cuando la lanza descendía, ella le tomó la mano. El choque fue total. Una ola de luz estalló desde ellos. Blanca, caliente, imposible de medir. La criatura chilló como si 1000 almas fueran desgarradas. Su forma se deshizo lentamente, volviéndose ceniza suspendida en gravedad rota. La estación entera vibró. Y luego, silencio. Santiago estaba de pie, con Kaeli abrazada a su pecho, aún temblando. Su piel ardía, pero su alma estaba intacta. Nayla se acercó. Su mirada era mezcla de respeto, miedo y deseo. ¿Qué fue eso? Santiago sostuvo a Kaeli con una mano y a Nayla con la mirada. Fue la prueba de que un ser diseñado para matar puede encontrar algo por lo que vivir. Y entonces,
como si todo lo anterior hubiera sido solo prólogo, se escuchó un crujido más profundo. La estación estaba dañada de forma crítica. Y afuera, nuevas señales aparecían en el radar. No eran los mismos enemigos. Ahora vendrían otros. Y Santiago ya no huiría. Ahora tenía algo que proteger. Y nadie se lo arrebataría. Las sirenas ululaban con desesperación en los corredores de Velaryon 9. El sistema principal no respondía. La atmósfera temblaba bajo los pies de quienes aún resistían. La estación estaba colapsando desde adentro. En el núcleo central, Kaeli respiraba con dificultad, aferrada al cuerpo de Santiago. Él la sostenía con fuerza, sus ojos fijos en las pantallas que parpadeaban entre fuego y estática. Nayla, de pie junto a ellos, tenía el rostro endurecido, pero su mirada estaba clavada en él con una mezcla de decisión y algo más profundo. Algo que ya no podía negar. Vienen más, dijo Liora a través del canal táctico, con voz quebrada. Naves clase Colmena, 32 identificadas. Se están desplegando desde el espacio profundo. Esta vez, no es una incursión. Es una ejecución. Santiago cerró los ojos un instante. Escuchó las vibraciones del metal, el pulso de los motores muriendo, el miedo contenido en cada rincón. Pero también escuchó otra cosa. El latido de Kaeli. El corazón de Nayla. Sus emociones, entrelazadas como raíces de un mismo árbol, eran más reales que cualquier amenaza. Abrió los ojos. Ya no nos vamos a esconder. Nayla se giró hacia él. ¿Qué estás planeando? Ellos me buscan. Me quieren eliminar. Pero no esperan que ataque. Kaeli negó con la cabeza. No puedes ir solo. Te van a destruir. No lo haré solo. Santiago avanzó hasta el núcleo de comunicaciones, arrancó los paneles calcinados con las manos y se conectó directamente al sistema. Su biología modificada interactuó con los circuitos como si fueran una extensión de su cuerpo. Las pantallas cobraron vida. Un mapa de la estación emergió, con rutas de escape bloqueadas, defensas rotas y un único punto aún funcional, el corazón de energía primaria. Voy a sobrecargar el núcleo. Dirigiré toda la energía hacia un pulso gravitacional inverso. Si lo canalizo a través de mi cuerpo, puedo usar el vínculo que establecieron conmigo como una puerta. Pero esta vez, para enviarles algo a ellos. Nayla se adelantó, tomándolo por el brazo. Eso es un suicidio. Santiago la miró. Solo si lo haces por algo sin sentido. Pero yo tengo razones. Kaeli lo abrazó por la espalda, pegando su frente contra la suya. No acepto que mueras. Él la tomó de las mejillas, acariciándola con los pulgares. No pienso morir. Pienso elegir. Se separó. Caminó hasta la consola. Sus venas comenzaron a brillar levemente. El núcleo respondió. La energía lo envolvió como si lo reconociera. Como si aceptara su decisión. Nayla y Kaeli no se alejaron. Se colocaron a su lado. Y entonces Santiago susurró algo que ninguna esperaba. Esto solo funcionará si lo sienten conmigo. Kaeli lo entendió primero. Extendió su mano y la posó sobre su pecho. Estoy contigo. Nayla dudó solo un instante. Luego también lo tocó. Yo también. El sistema vibró. La luz se volvió cegadora. Santiago gritó, no de dolor, sino de transformación. Las esferas de energía que formaban el corazón de la estación lo envolvieron. En el espacio exterior, las naves Colmena comenzaron a frenar, como si sintieran el cambio. Como si algo dentro de ellas reconociera la señal. Y entonces ocurrió. Un pulso de luz blanca, inmenso, desbordante, estalló desde el núcleo. No fue violencia. Fue una elección. Fue un mensaje. Fue amor comprimido en frecuencia pura. La red que controlaba a las criaturas se quebró. Las naves colapsaron. Se disolvieron como ceniza en la atmósfera. El silencio fue absoluto. Luego, poco a poco, la estación volvió a respirar. El núcleo se estabilizó. Santiago cayó de rodillas. Kaeli lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Nayla corrió hacia él, revisando sus signos vitales con manos temblorosas. Está vivo, susurró. Santiago abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Ellos se fueron. Kaeli se echó a llorar, abrazándolo contra su pecho. Nayla se sentó a su lado, y por primera vez en años, sonrió de verdad. Maldito humano. Lo lograste. Las semanas pasaron. Velaryon 9 fue reparada. El Consejo Galáctico envió emisarios,
pero no pudieron entender del todo lo que ocurrió. El informe oficial hablaba de una anomalía contenida gracias al sacrificio de una unidad experimental. Pero entre los pasillos de la estación, se hablaba de otra cosa. Del humano que eligió sentir. Del hombre que se convirtió en leyenda. Santiago no se fue. Permaneció en la estación. Kaeli compartía su lecho, su tiempo, sus días. Había en su mirada una paz que jamás había conocido. Naila, a su manera, también se quedó cerca. Nunca dijo mucho. Pero bastaba con que se sentara en silencio a su lado para que todo estuviera bien. Una noche, bajo las estrellas, Santiago susurró entre los brazos de ambas. No tengo pasado. Pero con ustedes, tengo todo lo que necesito. Y esa noche, en el lugar más frío del universo, nació algo cálido. No una familia, sino una historia que nadie podría borrar jamás. La historia de un humano, que no temió amar. Y fue amado de vuelta. Para siempre.